si no vives para servir, no sirves para vivir. ¿Listas? Lista. Bienvenidos a SER, el podcast que desentraña la esencia de la identidad humana, cultural, social, laboral y espiritual en el corazón de las empresas. Mi nombre es Alejandro Arturo. Y yo soy Jessica. Y en el episodio de hoy vamos a hablar de una empresa que nos ha acompañado a todos en algún momento con un deliciosísimo plato de pasta. Y estamos hablando de Pastas La Moderna. Sí, nos vamos a plantear cuál es el ingrediente secreto que ha alimentado México durante más de 100 años. Vamos a ver esta historia que combina innovación y tradición y nos vamos a preguntar, como siempre, qué significa ser en la moderna. Tal cual. Y bueno, para ir empezando un poquito, pues justamente la historia de La Moderna se remonta a 1920, en donde en Toluca, justamente en el Estado de México, pues fue fundada, ¿no? En este caso por los hermanos Vendrell, que eran de origen español, y por don Alberto Henkel. La empresa, tiene una línea del tiempo como un poco extensa en cuanto a todas las personas que realmente como que la fueron adquiriendo, o sea, si hay como una línea hacia abajo como de 3, 4, o sea, que no eran necesariamente de la familia, o sea, eran gente, digamos, aparte, que la fueron adquiriendo, comprando, vendiendo, hasta que en 1959 Eduardo Monroy Cárdenas tomó las riendas y pues fue quien la transformó en el gigante que conocemos hoy. Sí, o sea, es bastante interesante porque a diferencia de otras empresas que ya hemos analizado, donde es claramente formada por una familia que la va llevando a lo largo del tiempo, como bien menciona Jess, esta fue una empresa que empezó a pasar de diferentes grupos a diferentes grupos, ¿no? Empieza justo como una empresa de pasta, ¿no? Empieza con una empresa de pasta realmente pequeña, empieza a crecer, pero empieza a crecer poco a poco. Lo que es muy interesante es que este Eduardo Monroy Cárdenas, o Eduardo, que quien es la compra junto con otros socios en 1959, pero él tenía solo 33 años. Sí. Él a los 33 años, fuerte. Después le compra su participación a los demás miembros y se vuelve el accionista mayoritario, el accionista total, es quien le empieza a dar esta transformación a la empresa, empieza a crecer la empresa y más o menos una década después, en 1970, recordemos que la adquiere en 1959, compra un molino de harina, ¿no? Compra este molino de harina donde lo que empieza es a crecer aún más este negocio, se empiezan a volver muy fuertes, sobre todo en la región hacia Hidalgo, un poquito hacia el Bajío, ahí es donde empiezan a crecer, se empieza a consolidar como una de las empresas más importantes ya a nivel México en cuestión de alimentos, empiezan a hacer otras inversiones, aprovechando que es este momento que se conoce como en el milagro mexicano, y en 1972, por ejemplo, ponen una fábrica de galletas. Esta fábrica de galletas de La Moderna, que también los empieza a hacer explorar otros segmentos de negocio. La empresa sigue creciendo, empiezan a hacer cada vez más inversiones, empiezan a comprar otros molinos, empiezan a diversificar un poquito. Algo que es muy interesante es que, por ejemplo, ellos también compran y empiezan a crecer una empresa para fabricar los envases de sus pastas, esos envases flexibles. Empiezan a innovar también en este rubro con las tintas, de materiales orgánicos. Sí, como en todos los detalles, o sea, el empaque, la tinta, el tipo de grano, ¿no? El grano cristalino. El grano cristalino, sí, o sea, justamente fueron uno de los pioneros en México en trabajar con este grano de trigo cristalino. Para los que no están muy familiarizados con esto, esta es una especie de trigo que se caracteriza por ser de un tamaño el grano un poco más grande, un color amarillento y ser muy rico en gluten. Igualmente hablando un poquito como del gluten, o sea, hoy en día lo tenemos bastante satanizado. Yo, por ejemplo, me cae un poco pesado el gluten, pero al final el gluten es lo que nos permite tener esta elasticidad de la pasta. Entonces, es lo que hace que empiecen a tener una pasta de la calidad y las características que se consumen en el resto del mundo, de Italia, Estados Unidos, en Francia. Entonces es lo que empieza a hacer que crezca un poquito la empresa. También empiezan a adquirir temas como de cartón
el nombre del grupo en su inicio se llamaba Tablex, que era un acrónimo para trabajo. Trabajo, la L es de lealtad, la B de buena fe, la A... de astucia, me parece que era. No me acuerdo. Y el éxito o excelencia. Excelencia, exacto. Posteriormente cambian el nombre del grupo, también hacen unas inversiones muy interesantes en Texas. En Texas es donde empiezan como también a diversificar un poquito más su cartera, pues empiezan a ofrecer el servicio de maquila, de pastas. Tienen algunos años buenos, otros no tan buenos, y eventualmente ellos deciden ya ser quienes empiezan a vender a Estados Unidos directamente bajo su propia marca. Entonces eso te empieza a hacer que la empresa todavía tenga un boom posterior. Sí. Y que nos vas a contar un poquito más de esto. No, y ahí súper interesante, porque aparte de lo que dices, o sea, como que, bueno, varias cosas, como todo está muy interesante, y es que sí, la verdad es que es una línea del tiempo un poco extensa, porque a mí lo que me llamaba la atención cuando investigamos es que realmente como que hubo, o sea, muchas, por ejemplo, a diferencia de otras empresas que hemos hablado, ¿no? De que no, como que no querían, por ejemplo, casi que comprar, era su empresa y nada más, y era familiar, ¿no? Aquí como que todo lo contrario, es una empresa que pasó como de mano en mano, hasta llegar como a los que la manejan hoy, y aparte que ellos adquirieron muchísimas empresas, o sea, de hecho fueron comprando también muchas empresas de pastas, por ejemplo, un poco más pequeñas, también compraron, no recuerdo el nombre, pero una empresa de pastas también por Centroamérica, que justo, Guatemala, que justo les permitió introducirse, ¿no? Como al mercado de Centroamérica, que para ellos también eso pues les convenía un montón. O sea, en cuanto al tema de las importaciones, perdón, de las exportaciones, justamente también tenían como mucho, o sea, como que lo habían intentado, pero de pronto no funcionaba, pero de pronto otra vez. Entonces, como que al final también, o sea, todo el rollo de aprobación de FDA, o sea, como que todo eso hasta que lo lograron y como que, como dices, o sea, ellos lo que querían era, o sea, empezaron con el trigo cristalino y como dices, fueron de los pioneros en eso, pero aparte también como que algo que decían al hacer la investigación era que ellos querían quedarse como, querían siempre como que tener la última tecnología, o sea, como que de las primeras como que metas era siempre que salga algo nuevo, o sea, nosotros tenemos que estar ahí, o sea, con los avances tecnológicos, para poder competir y hacer un producto que esté a la altura de los demás países. De hecho, inclusive, me parece, no recuerdo el nombre, pero dice que fueron asesorados por uno de los especialistas a nivel mundial en cuanto a pastas, que justo... Era Luigi Jeremiah. Luigi Jeremiah, me acuerdo porque lo leímos y a mí me dio como un poco de gracia. Sí, pero es verdad, Luigi Jeremiah, que justamente, o sea, él, o sea, imagínate, como que al final a lo que voy es, tenían una asesoría profesional porque le apostaban como a un producto internacional que genuinamente compitiera con los de, te digo, Italia, Estados Unidos, Francia, ¿no? Entonces como que siempre era adquirir las máquinas, este asesoramiento, o sea, esta parte del trigo, cada vez fueron adquiriendo más, como, o sea, creo que fueron también de los primeros que tuvieron como estos molinos de este tipo de capacidad tan grande, o sea, para producir, ¿no? Que al final a ellos les convenía muchísimo, como dices, los empaques, la tinta, o sea, como que fue un crecimiento muy integral, es lo que yo veo, porque no solo se preocupaban por la pasta, sino como por todo lo que los rodeaba. Y también, como dices, las galletas que adquirieron, bueno, no las galletas que adquirieron la empresa pues de galletas, ¿no? Igual fue avanzando. Y que bueno, también por ahí veíamos como esta alianza tan interesante con una de nuestras empresas favoritas, que eventualmente hablaremos, pero con Bimbo, que justamente decía que como que tenían ahí el 50% me parece que de esta parte de las galletas, ¿no? Entonces, digo, me parece súper congruente por todo el tema de la alineación de valores y tal, ¿no? Entonces, sí, muy interesante. Muy interesante. La empresa hoy en día es pública. Sí, o sea, en 1987 justo la Moderna se convierte en empresa pública y pues cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, y como decíamos, ¿no? Se han diversificado en cuanto a su producción, galletas, harinas, y pues su presencia actualmente es a nivel internacional, o sea, han llevado este sabor pues a todas partes. Sí, claro.
Y pues muy interesante, ¿no? O sea, cómo fueron como creciendo también con estas como compras y alianzas estratégicas. Claro, Diferente estrategia a lo que hemos muy visto en distinto, otras de las sí. empresas de las que hemos Como que hablado, la mayoría han sido muy familiares, muy ¿no? familiares, y Sí, esta es muy interesante justo, sí, o sea, tan, tan, tan. sí, pero ¿sabes qué es lo que me gusta? Que ahí te muestra, porque a veces podrías decir, híjole, es que si quiero, o sea, que mi empresa viva exclusivamente sus valores católicos, Tiene que ser tiene que familiar. ser familiar, la tienes que formar tú desde cero, y no necesariamente. Sí, eso, oye, qué gran reflexión, es verdad, porque a ver, bueno, con no familiar me refiero no a que no, o sea, obviamente que promueva los valores de la familia, sí, pero que a lo mejor si tú no tuviste la oportunidad de que, ay, viene la empresa de mis abuelos y tíos, que a ver, es bellísimo, pero justo también de esperanza a las personas que por un lado a lo mejor no tienen esto, decir, oye, adquiere, o sea, pues la verdad muy inteligente, ¿no? O sea, de adquiero esto, yo lo compro y voy creciéndola, o sea, adquiriendo mucho más. Sí. Y a ver, tampoco, o sea, queremos confundirlos, o sea, la empresa hoy día sí es liderada por la familia Monroe, ¿no? O sea, eso es una realidad, Claro, pero lo claro. que queremos hacer la reflexión es cómo, o sea, en sus inicios Sí, fue no fue distinto, así, ¿no? fue distinto, o sea, Claro, y eso es algo muy respetable y muy bello. claro, Y pero hoy de en qué día es... están todo como bajo Grupo La Moderna, o sea, cambiaron el nombre Talix a Grupo La Moderna, y Ujú. como que ya concentraron todos estas diferentes como empresas, emprendimientos, Sí, ya en bajo un esto. mismo nombre. Estaba padre también el de Tablex, ¿eh? El Como tablet que, me sí, gustaba la analogía, pero digo, entiendo que si la moderna es la marca sí, claro, es más, conocida, es más fácil estandarizar como de, todo, ¿no? exacto. Ujú. Sí, no, de acuerdo, no, y como dices, o sea, sí es una empresa familiar actualmente, simplemente el origen como que fue mucho más diverso, ¿no? O sea, Ajá, pues sí. sí. Y pues a ver, o sea, entonces, si bien no es el primer fundador, o sea, Ujú. pues al que tenemos que destacar, pues justamente Claro, es a don Eduardo Monroy, ¿no? O sea, exacto. que la verdad es que es un hombre así que se formó de trabajo, o sea, él ya tenía cierta experiencia en la industria de los alimentos, pero pensar a tus 33 años, o sea, que adquieres Claro, empresa, le imprime esta visión, estos valores y la sacó adelante y con esa visión tan sí. estratégica, o sea, te digo, si en 1959 la compra y en 1970 está comprando otra empresa, No, estamos hablando como en 11 años, o un sea, crecimiento que total. creció totalmente y como a sus 44 años, o sea, ya estaba comprando otras empresas, o Sí. sea, y a ver, o sea, también, o sea, no es como que todos tienen que emprender a los 33 años, No, empezar una obvio. empresa, puede ser antes, puede ser después, pero hablamos también de que fue una década, o sea, tampoco fue como que fue de la noche a la mañana. Sí. Igual muy interesante la edad. Hasta Sí, de los 33, 33 años, ¿no? 33, Isabela, pues, Y justo, o sea, la filosofía al final de don Eduardo, bueno, un poquito contarles, ¿no? Aparte de tener, tenían como estos valores pues profundamente católicos, algo que a mí me gustó es que tenía una frase que él como que adoptó como propia y que justamente es, si no vives para servir, no sirves para vivir. Y esta frase pues es de la Madre Teresa de Calcuta, que ay, yo le tengo mucho cariño a las hermanas de la caridad. Este, entonces, bueno, la Alice en verdad, algún tiempo les dio clase de sí, les inglés a digo, las sisters. ay, sí, pero de verdad son lo máximo. O sea, quien pueda y quien esté en la Ciudad de México, o sea, ellas tienen como en Santa Fe, tienen como pues no sé cómo se dirá, pero ahí están ubicadas y tienen ahí su capillita, tienen como, o sea, hacen una labor extraordinaria de verdad, o sea, con o sea, niños, viejitos que tienen enfermedades mentales, o sea, este desprendimiento literalmente de las cosas materiales, o sea, de verdad es o sea, genuinamente es vivir una vida entregada al otro, o sea, por eso lo digo para que también como que hagamos conciencia de la frase, o sea, si no vives para servir, no sirves para vivir, o sea, es que de verdad ellos, o sea, lo viven ellas todo el tiempo, Totalmente. o sea, es como que su vida es entregada a los demás, o sea, día, tarde, noche, estar con los enfermos, estar con los niños, salir a misionar, que a guerrero, que a esto, llevar el evangelio, vivir esta vida de sencillez, o sea, en serio, mis respetos, mis respetos. Ay, lo hacen con una sonrisa. Ay, sí, no, o sea, te reciben y tú dices, ¿qué onda? O sea, de verdad es la felicidad de vivir como don, ¿no? O Sí. sea, de vivir para los demás. O sea, como decíamos, cuando vives tan, o sea, hay tanto amor dentro de ti que se empieza a desbordar, como que empiezas a vivir para los demás y encuentras un propósito más grande que al final siempre está fuera de ti, ¿no? Entonces,
Sí, no, de verdad precioso. Pero bueno, ya como me fui, lo siento. Pero justamente, bueno, nuestro fundador del que estamos hablando, justamente, ¿no? Tenía esta filosofía y repetía esta frase, don Eduardo, y me parece súper bonito porque, pues, no solamente era una cita inspiradora para él, ¿no? Sino que era algo que de verdad, o sea, era una declaración de principios que revelaba su fe católica y que revelaba un poco la misión y el servicio que él tenía con los demás. Lo iremos viendo ahorita como paso a paso, pero pues obviamente sí, o sea, él tiene muchísimo, o sea, de qué hablar en cuanto también a las cosas que hace por los demás, ¿no? Sí, no, o sea, totalmente. A ver, esta conexión con la fe católica no es un dato, ¿no? O Claro, sea, y se manifiesta en la cultura que ve en la empresa y se ha preservado a lo largo del tiempo. O sea, sí, ahorita justo, digo, parece que estamos así como haciendo la emoción, pero de verdad, o sea, ahorita que lleguemos a la parte de la doctrina social de la iglesia, sí, vemos cómo en cada rubro tienen acciones muy concretas, o sea, sí, muy puntuales, o sea, literalmente muestran, y como hablábamos en el episodio pasado, o sea, es un testimonio a través del ejemplo. claro, claro, 100%, o sea, de verdad es espectacular. Y, y pues sí, o sea, al final digo, hoy la Moderna pues sigue siendo, como decimos, o sea, esta empresa familiar, es decir, de esta familia Monroy, ¿no? Que está liderada por la familia Monroy y que justamente ellos como que su filosofía era de ser altamente productivos y con sentido humano, lo cual es muy bueno destacar porque al final como que decíamos, es que ellos siempre quieren tener la tecnología de punta y lo último y poder competir internacionalmente. Claro, era esta productividad que necesitaban para competir, pero nunca dejando de lado toda esta parte humana, ¿no? Bueno, también un poquito adentrándonos en lo que ellos han hecho, pues la empresa también ha sido reconocida con la certificación de CRECE, que también pues es empresa socialmente responsable, ¿no? Eso lo tienen desde el 2008, Ujú. y pues eso también demuestra este compromiso continuo, ¿no? Con el bienestar. Sí, pues al final eso te lleva a que estar en la Moderna, pues a ser parte de una organización que se preocupa por la gente. O sea, Claro, promueve mucho el desarrollo, la capacitación de los empleados. El espíritu del fundador al final, o sea, sigue presente y sigue permeando en la cultura corporativa hoy en día. justo, y ahí antes de entrar en los criterios, solo como para dar como una embarradita, o sea, justamente, ¿no? Como destacar esta parte católica que al final ellos se han asociado y tienen muchas obras con distintas fundaciones, ahorita veremos cada uno, pero entre una de ellas que apoyan, justamente una de sus frases es despertar el amor a Dios y a la patria, ¿no? O sea, una de las instituciones que ellos apoyan, literal, su frase es despertar el amor a Dios y a la patria. Entonces realmente, o sea, entre esto, entre algunas otras fundaciones que realmente son, o sea, entregadas a los demás, y Ujú. no solamente en la parte de alimento y todo, que a ver, es súper necesario, pero también me gustó esto porque quiere decir que también se preocupan por la parte espiritual, ¿no? O sea, Ujú. el nutrir el alma también al final y esta educación católica. De verdad, wow, todo lo que hace. Sí, y pues justamente, ¿no? Veamos un poquito ahora sí, vamos a pasar a la parte de los criterios de la doctrina social de la Iglesia. Como siempre, vamos a analizarlo con respecto a 7. En este caso, el primero va a ser la protección de la vida humana. Y con respecto a este, bueno, ellos eh, tienen muchas cosas, creo que ahorita hablaremos un poquito más de cada fundación, o sea, creo que al final cada una de las cosas que hacen fomenta justamente el dignificar la vida humana, el ver a todos como un ser humano, como un fin en sí mismo. Pero, por ejemplo, algo que les podría mencionar aquí también es apoyando a la Fundación del Amor Nace la Vista, que justamente ayuda a las personas a recuperar la vista, ¿no? Con cirugías de cataratas y tal, que también ayuda a esta calidad de vida. Evidentemente hacen mucho más cosas de protección de la vida, pero bueno, lo vamos a ir como desglosando y todos se relacionan un poco entre sí. Sí, o sea, por ejemplo, o sea, para el siguiente criterio, que es la promoción de la familia, apoyan muchas organizaciones como, sobre todo en Navojoa, como bancos de alimentos, y una que le llaman Cruzada de Amor. Estos Mm, al final lo que buscan es como la nutrición para niños con desnutrición infantil. Entonces, la sí, verdad es que, o sea, ¿cómo es como más podrías apoyar a una familia? O se me ocurren pocas cosas
que si ves que sus hijos están desnutridos y no tienen para comer, o sea, Sí, darse. apoyar eso, Sí. o sea, es sensacional. O sea, veíamos como con diferentes organizaciones apoyan en prácticamente con un 50% del costo total, ellos lo subsidian, además de hacer donaciones justamente para la distribución y concientización de este tipo de campañas. Sí, y hay algo que igual quisiera mencionar que a mí me llamó mucho la atención, es que también esta parte de Navojoa, el eslogan son los panes y los peces, o sea, como un poquito refiriéndonos con una crucecita, ¿no? O sea, como que, a ver, o sea, todos hemos escuchado la multiplicación de panes y peces, entonces está como muy interesante porque justamente ese es el logo y me pareció muy lindo, o sea, son como de esos detalles pequeños que vas dejando como tus hints, ¿no? O sea, de, ay, pues ahí hay panes y peces, ¿no? ¿Qué será? O sea, entonces como que se me hizo padre de esta organización o fundación, ¿no? Que, bueno, el Banco de Alimentos al final, porque dije, oye, qué original, o sea, pues justamente, o sea, se encargan de dar alimento a todo lo que lo necesitan y siento que es también como pues sí, o sea, Jesús multiplica como esto para darle más a los hambrientos, o sea, al final, o sea, como que de verdad el logo me pareció súper acertado, o sea, para lo que hace. No lo había visto desde esa perspectiva y estoy así. Sí, literal. Y aparte no solamente dan de comer, sino justo como decías, ayudan a identificar también los que tengan problemas de anemia y tal, ¿no? Entonces como que también es un trabajo ahí. Y bueno, el punto número 3, que es la justicia laboral y derechos humanos, pues bueno, la empresa aquí igual, ¿no? O sea, promueve como toda esta dignificación de los empleados, tienen también desarrollo para ellos, distintos, pues valores que siempre están promoviendo, ¿no? La honestidad, la responsabilidad y siempre pues también buscando crear pues condiciones económicas justas para sus colaboradores. Sí. Punto 4, cuida integrarle la creación. Tienen una alianza con Reforestamos México, ¿no? Tienen jornadas de reforestación en el Nevado de Toluca, participan con Ecose, que seguramente les vamos a dejar por aquí el logotipo, lo han visto, o sea, estas campañas de reciclaje. Entonces, ellos sí tienen un compromiso muy fuerte y muy vocal. O sea, es parte de su esencia, de su identidad hoy en día. Entonces, muy bien. Luego, el número 5, el compromiso con el bien común. Ahí también, la verdad es que tienen muchísimas organizaciones a las que apoyan. La verdad es que es muy impresionante, o sea, el Teletón, 1 kilo de ayuda, Fundación Nutrición y Vida, entre otras, y todo lo que hemos destacado. O sea, creo que podríamos profundizar mucho en lo que hacen en cada una, pero son tantas que la verdad simplemente las mencionaremos, pero inclusive aquí también con el bien común, o sea, aparte de todas estas, pues también otra vez el amor nace la vista, otra vez de bancos de alimentos, también el Banco de Alimentos de Navojoa, otra vez, o sea, como que son muchísimas y pues se nota literal este compromiso con el bien común y más por la frase que decíamos de la Madre Teresa, que es servir a los demás, ¿no? Sí, aquí me gustaría, por ejemplo, hacer un paréntesis, o sea, por si alguien no lo sabe, Teletón y 1 kilo de ayuda fueron formadas por grupos de laicos católicos, o sea, tienen una profunda inspiración católica, entonces, o sea, también, o sea, otra vez más, donde este catolicismo bien entendido, o sea, cambia y transforma vidas. No, es que la verdad, o sea, a veces, o sea, no lo sabemos, pero realmente, o sea, sin el apoyo de la Iglesia Católica, de verdad que se cae el mundo. Sí. O sea, y a ver, bueno, yo también lo puedo decir espiritualmente hablando, ¿no? El sostén de la oración, pero si hablamos meramente de tema de, o sea, cuidado de ancianos, viejitos, educación, alimentos, o sea, de verdad, hospitales, la cantidad de cosas, o sea, de instituciones, de organizaciones que donan y que hacen por los pobres y por muchísima gente, o sea, en cuanto a evangelización, y no solamente pobreza a lo mejor de alimento, también pobreza espiritual, pobreza en cuanto a necesitar educación, o sea, muchísimos tipos de verdad. Sí, muchísimos tipos de pobreza, pero al final, o sea, la Iglesia Católica es la organización de beneficencia más grande del mundo. Literal. Por mucho. Literal. O sea, por mucho. Literal. Aquí les dejaremos a lo mejor como algunos datitos como brincando por ahí para que podamos brincando. Un poquito de eso. No sé si brincando, pero yo siempre lo estoy visualizando ya cuando brincamos. Pero bueno, el siguiente punto, ética en los negocios. El lema histórico de la moderna ha sido excelencia de sabor y garantía de calidad.
y eso sí lo han podido reflejar en sus valores, en la honestidad, la buena fe como los llevan, con sus proveedores, con sus clientes. Es una empresa que también se ha mantenido lejos de prácticamente cualquier escándalo. Entonces también la están haciendo súper bien por ahí. Justo. Sí, tal cual. Tal cual. Y pues bueno, al final podemos ver... Vamos, falta el punto 7. Perdonen, el punto 7, integridad corporativa. Es verdad, este es de mis favoritos justamente, porque, bueno, es que como les digo, todo se integra unos con otros, pero aquí también me encanta porque en integridad corporativa ellos tienen el apoyo a educadores integrales del Estado de México, que era el que hace ratito les decía que tienen la frase literal de despertar el amor a Dios y a la patria, justamente es de ellos, ¿no? Entonces, es muy interesante porque al final lo que ellos hacen, o sea, es también esta evangelización, o sea, llevar educación y llevar como este mensaje. También hacen retiros y todo esto, entonces pues es súper padre y súper católico. Y también a las obras sociales del Santo Hermano Pedro, que ahí igual, ¿no? Como que tiene toda una historia esta organización católica, pero al final del día, bueno, podrán investigar después, pero al final tiene, o sea, sí, tiene una clara identidad católica que básicamente también busca tanto ayudar a la gente que vive en diferentes situaciones complejas y pues también como estos valores para promover al final tanto la fe como la ayuda al prójimo, ¿no? Sí, totalmente. Pues bien, estamos llegando hacia el final y pues es momento de volvernos a preguntar y decir, ¿qué significa ser en la moderna? Significa ser parte de una misión que va más allá de hacer pasta. Significa nutrir a México, no solo con alimentos, sino con valores. Significa creer en el servicio como el propósito más elevado. Me encanta. Y pues justo yo creo que la Moderna es un ejemplo extraordinario de cómo un empresario católico puede construir un imperio y nunca perder el alma, ¿no? O sea, como que al final también destacaría todo lo que hemos dicho, ¿no? O sea, cómo hay diferentes caminos, o sea, para llegar a formar como una gran empresa. Y este es uno de ellos, o sea, cada quien al final va descubriendo su camino, no solamente de empresario, sino de santidad. Y al final hay muchísimos, cada quien le pone su tinte, su personalidad, pero al final sabiendo que pues es una la verdad, es uno el camino y ahora sí que alineado a eso puedes ir creciendo y desarrollándote, ¿no? Y lo digo porque yo creo que eso se aplica en todas las áreas de la vida, o sea, si uno está consciente, por ejemplo, nosotros como católicos, ¿no? O sea, el fin último, pues al final es Dios, ¿no? Que es amor, que es verdad, que es tal, o sea, como caminando hacia allá, al final nos damos cuenta que puedes llegar a lo mejor, ¿no? O sea, un San Pablo, un San Agustín, un Santo Tomás, o sea, hay demasiados caminos, pero al final llegan a esto. Y al final como empresarios me encanta hacer esa similitud porque de verdad, o sea, puedes empezar con tu empresa familiar o puedes empezar a lo mejor comprando la empresa o puedes empezar tú de cero solito o puedes empezar a lo mejor ni siquiera a tus 33 años, puedes empezar a tus 80, o sea, a tus 60, a tus 50. Y de todas maneras, o sea, cada quien va a tener ese camino que si tiene bien establecido a dónde quiere llegar, pues de verdad que lo logra, ¿no? Entonces como que se me hizo muy, muy interesante esto y pues al final destacar que la fe de don Eduardo Monroy no fue un adorno, sino que de verdad fue el cimiento de la empresa. Me encanta, me encanta, me encanta. Y pues bueno, destacando un poquito también de la moderna, es esta virtud en la innovación, lo mucho que han se mantenido como buscando también esta modernidad tecnológica, sin dejar de lado esta profunda raíz espiritual, ¿no? O sea, han podido como impregnar esta identidad católica que tal vez no es tan conocido por el público, o sea, creo que es otro de estos casos donde lo hacen más a través del ejemplo que de mencionarlo, pero bueno, para eso estamos nosotros, para mencionarlo y decir que, o sea, no es coincidencia, o sea, esto sí viene de una profunda raíz católica. Claro, y qué gusto da cuando uno lo encuentra, ¿no? Sí. Y pues bueno, cerramos con una frase que justo encapsula un poco la esencia de la moderna, que es que la mejor receta es la que se amasa con fe y se sirve con amor. Me encanta. Nos vemos el próximo episodio. Bye.